¿Qué tal amigos? Aquí José Belandia y estoy contentísimo de presentarles a mi amigo Adrián Fuentes, quien lleva a Círculo Molinari. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy contento por acompañarte en tu canal aquí en esta charla. Qué bueno, Adrián. Bueno, Adrián lo vengo siguiendo en las redes, pues lleva una iniciativa pues buenísima, súper potente, no solo en las redes, sino en la vida real, con el Círculo Molinari. Y ya le preguntaremos más a fondo lo que hace, por qué lo hace, lo que sea, cuál es su propósito con esto. Y bueno, este espacio se llama Desiguales, donde expresamos a propósito nuestra desigualdad, que somos únicos de alguna forma, de muchas maneras, por decirlo de alguna forma. Y bueno, hablaremos un poco de emprendimiento, de las ideas de la libertad, desde este enfoque. Y sin más rodeos, Adrián, cuéntanos tu historia y a qué te dedicas. Vale, bueno, mi historia supongo te referirás en relación a este tipo de ideas. Bueno, Ujú. yo hace unos años ya yo empecé a interesarme por la cuestión política, digamos. Yo tenía unas ideas así, pues, supongo que tendentes a la izquierda, pero bastante mainstream, digamos. No era ninguna clase de marxista ortodoxo ni nada por el estilo, sino simplemente, pues, las ideas, digamos, un poco cotidianas que tiene la mayor parte de la población aquí en España. Supongo que también tiraría un poco filosóficamente hacia una especie de nihilismo, digamos. Nunca vi que la política realmente aportase nada. La política en un sentido amplio, me refiero, no al ejercicio del poder, es decir, que las ideas políticas fuesen importantes socialmente, ni nada en general tuviese importancia social. Y luego fue a partir de determinadas cuestiones culturales, por ejemplo, el tema del feminismo tan en boga en los últimos años y tal, pues por ahí un poco empecé a interesarme, porque de repente, bueno, las personas a mi alrededor, en la vida cotidiana, empezaban a hablar de determinados temas y determinadas cosas que a mí, pues, de repente no me cuadraban o me parecían que estaban, pues, o sea, que aparecían de la nada prácticamente, ¿no? O sea, de un día para otro, de repente, pues venía una amiga y me hablaba que algo de un techo de cristal, y yo, pero vamos a ver, ¿de qué me estás hablando? Y yo, o sea, como, eres una persona que te conozco a lo mejor hace años y tal, nunca me has hablado de nada de esto, nunca has tenido un problema con los hombres, nunca has tenido tal, y de repente se empezó a hablar de ese tipo de temas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo me fui interesando en estudiar un poco sobre política, y de ahí, pues bueno, pues probablemente un viaje de unos años, digamos, hasta llegar a la posición, pues, que mantengo ahora, que, bueno, pues ya dependerá de lo que se hable en concreto, pero bueno, en general lo más importante es que me considero un anarquista, en el sentido de que niego que el Estado sea legítimo ni esté justificado, es decir, De ni es acuerdo. bueno, ni hace falta, ni, ni nada, ¿no? Entonces, yo supongo que es la posición política que tengo más relevante y que me parece más interesante de defender. Y, y nada, esa ha sido un poco mi trayectoria. Evidentemente, esto es un gran resumen. Pues, por el camino, por ejemplo, bueno, estudié muchísima economía austriaca. O sea, la Ok, formación, digamos, académica que tengo no es en filosofía política, que ok, casi lo que me interesa más, pero académicamente lo que más he hecho ha sido cuestiones de economía, ¿no? Entonces, sobre todo de economía austriaca he leído mucho, y he aprendido, pues, de grandes maestros, especialmente del profesor Miguel Ancho Bastos, que uf, tuve el placer de hacer mi tesis de máster con él, y además, bueno, luego he seguido teniendo mucha relación tanto con él como con la gente del Joan de Lugo, que es el instituto del profesor, ¿no? Donde se tratan de difundir sus ideas y donde están, pues, la mayoría de sus discípulos y tal. Entonces, pues bueno, yo estoy bastante cercano a la línea, digamos, ideológica del profesor Bastos, y ha sido, pues, una influencia muy grande en mi pensamiento, o sea, no solo político, sino en general. para mí también, el profesor Ancho Bastos lo admiro profundísimamente y bueno, él y Huerta de Soto también y en fin, lo sigo muy de cerca
Y bueno, he aprendido, pues como te digo, muchísimo, muchísimo de él. Y bueno, quisiera también entrevistarlo y hablar del emprendimiento. Quisiera exprimirlo a preguntas del emprendimiento. ¿Qué puede decir? ¿Qué tan importante puede ser? Todas las cosas, porque siempre sorprende, definitivamente siempre sorprende el profesor Nacho Bastos. Y gracias por tu resumen con todo esto que nos has resumido de, bueno, de tu postura política. ¿Puedes decirle un poquito a la gente que te escucha? eh, que ya empieza a sonar un poco el tema de la anarquía por ahí, y ya no tanto como, oh, por lo menos en Venezuela, que es de donde vengo yo, la gente dice, oh, es que esto se ha vuelto una anarquía, y la etiqueta famosa de la anarquía, que es un desastre y tal, y no sé qué. ¿Puedes decir tú en qué punto la anarquía puede contribuir al orden en una sociedad? Sí, a ver, también es un problema, porque hay muchas discusiones en este sentido acerca de discusiones terminológicas, acerca de cómo utilizar las palabras y tal. A mí eso no me parece demasiado interesante, al fin y al cabo. O sea, hay muchas discusiones, por ejemplo, acerca de qué es realmente ser un libertario. Sí. Hombre, yo prefiero, si estoy, por ejemplo, discutiendo con una persona y me dice que es libertaria, pues una Ujú. vez me especifique cuál es su posición con respecto a lo que sea, pues ya sé a lo que se está refiriendo, ya sé a lo que estoy hablando, en Sí, lugar de centrar el debate en la propia palabra en sí, sino sí, en la cosa, ¿no? En el tema de fondo. En cuanto a lo de anarquía, sí, hay una acepción popular, digamos, que se refiere como al caos sí. y al desorden. En términos políticos, o yo por lo menos cuando me refiero a la anarquía, simplemente lo que hago es negar que, bueno, en el caso contemporáneo, digamos, que los estados-nación actuales, sea el de Venezuela, el de Argentina, el de Chile, el de España, el de Estados Unidos, el de Inglaterra o del país que sea, eh, pues esos estados-nación conformados por políticos, Ujú. pues que ellos no tienen derecho a mandar, ni los ciudadanos tenemos una obligación a Obedecer. obedecer, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que defiendo. Y en cuanto a cómo podría, digamos, esta idea no acabar como una especie de caos y acabar en desorden, bueno, precisamente yo pienso que lo que lleva al caos y el desorden es, pues, digamos, La intervención. claro, la aceptación de las normas que fuerzan sobre la población este tipo de individuos que están en el poder, ¿no? Claro, están las típicas preguntas, ¿no? Pero ¿cómo haría la gente sin Estado? ¿Cómo se mantendría la cultura que nos une aquí en España, por ejemplo, sin Estado? Y lo que digo yo, que, bueno, lo estaba hablando con un amigo hace poco, por ejemplo, o sea, la gente por la calle, antes de que Ujú. viniera, el Estado no tuvo que venir y decirle, bueno, si viene uno de frente te apartas, o si viene alguien le aguantas la puerta para que pueda pasar y le das los buenos días. Es Claro, decir, antes de que llegase el Estado, la gente no se iba escupiendo por la calle cuando se veía, sino así es. no hizo falta el Estado para que eso sucediera, ¿no? O, por ejemplo, aquí en España, que, bueno, pues una comida típica es pues la tortilla española. Ujú. No hubo un ministro de gastronomía que dijera, a partir de mañana la comida típica de España y tal, de nuestra nación y de nuestro estado va a ser la tortilla española. Eso no Muy pasó. O bien. sea, la tortilla española pues surgió de una forma orgánica y la gente hacía ese tipo de tortillas, se acabó llamando tortilla española por lo que sea, pero no fue una decisión política y así con prácticamente todos los rasgos culturales que pueden definir a un pueblo o que pueden civilizarlo, como el hecho de, bueno, pues eso, de las formas con las que nos tratamos. Es decir, el orden social, quien lo procura son las personas, Ujú. no es el Estado. Y para ver esto solo hace falta fijarse en las cárceles. Las cárceles es el epítome del Estado, o sea, es el Estado en su forma más pura. Son muros enormes de color gris llenos de alambres, el mayor número de policías por persona y por metro cuadrado. La gente no puede salir, hay normas para todo, desde por la mañana hasta por la noche, hay horarios muy estrictos, tienes que comer lo que te den de comer, tienes que hacer lo que te digan que hagas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, los lugares del mundo donde más crímenes se cometen son las propias cárceles.
Entonces, justo donde más está el Estado, Muy bien. hay, hay más crimen, ¿no? Por ejemplo, o hay más caos, hay más problemas. Donde Entonces, hay más uniformidad en cómo se visten, cómo hablan, cómo todo, ahí precisamente se sale todo más de control, ¿no? en efecto, sí, es un sitio, o sea, al final de todo, lo más igualitario posible, es de los lugares más igualitarios. También probablemente las escuelas públicas, que bueno, que en cierta forma son análogas a una cárcel para niños, en el sentido de Total. obligatoriamente tienen que los padres llevar a sus niños ahí, están encerrados. Es más, la mayor parte de colegios e institutos públicos tienen verjas, literalmente, o sea, verjas como si Sí, fueran de prisión para que no puedan escapar. Tienen que estar en un horario, de esta hora a esta hora tienes que hacer esto, todos tienen que llevar el mismo uniforme, todos tienen que comer la misma comida, esta es la hora de descanso, en la hora de descanso no se permite esto, pero sí se permite esto otro, o sea, funciona semejante a una prisión. Y, por ejemplo, la propia educación obligatoria es donde se da el fenómeno principalmente del bullying, del abuso que se hacen pues, unos niños hacia otros, ¿no? O incluso desde de los profesores hacia los niños, y precisamente se da en este tipo de ámbitos en mucha mayor medida porque es en los únicos ámbitos de la vida en los que uno no puede escapar, porque incluso una relación de pareja que pudiese ser abusiva y demás, es mucho más fácil escapar que un sí. niño de 10 años del colegio público. Es decir, si ahí tiene una relación abusiva, lo que le toca es, pues, que pase el tiempo y fastidiarse y permitir que le estén, pues, abusando, abusando y abusando y abusando. Y Entonces, por si fuera poco, se piensa igual, se lee una única versión, se les enseña y se aprende, se repite un guión, un discurso, en todas las etapas y tal, y otras personas muy lejanas a los asuntos, a los proyectos de esos niños que pudieran desarrollarse, que pudieran desarrollar su talento, ya deciden por ellos. Así que es, o sea, digamos que quizás lo que tú has dicho, obviamente, muy parecido a una cárcel, pero además eh, hay una conducción en la forma de pensar determinante y financiada por precisamente los políticos, pues que buscando intereses, no es que lo pagan, no. Bueno, en las escuelas públicas sobre todo, quizás, y incluso en las privadas que se mete por ahí el órgano de los ministerios, al menos así en Venezuela es. En mi universidad, por lo menos, yo soy ingeniero industrial, de eso me gradué, y bueno, pues que todos salimos pues, marxistas, gramscianos, pues, por default, ¿ok? sí, y ya no es solo la ideología en sí, sino el marco mental que te crea ese tipo de educación, ¿no? Porque al final la educación pública está pensada para hacer buenos ciudadanos. No olvidemos que, o sea, que ciudadanos es o sea, el término que se cambió por súbdito. Entonces, pues con la creación del Estado moderno y tal, y la implantación a gran escala pues, de la educación pública y obligatoria, lo que se trataba es de formar personas, individuos, que estuviesen dispuestos, literalmente, pues a dar su vida por el Estado-Nación en guerras, ¿no? Entonces, digamos que lo que se trata de inculcar es una lealtad al Estado, y esto se ve, pues, que en la historia que se enseña no es la historia de las costumbres, no es la historia de las personas particulares, se estudia la historia de, de los poderosos de ese país. Bueno, y aquí en España, por ejemplo, se estudia la historia de los reyes de España, pero como dando una idea de que España ha sido así siempre geográficamente el mismo cuadradito y Sí, demás, pero habían más reyes y más príncipes y más poderes en España durante un gran periodo de tiempo, y eso son los libros de texto o sea, digamos, habían autoridades en competencia, digamos, no era como ahora que había unos señores en Madrid que automáticamente mandaban para todo el mundo, ¿no? así es. Y eso no lo cuentan, ¿no? Y bueno, un poco con casi todas las asignaturas se trata de crear una especie de relato para inducir desde niños, ¿no? Y de cada vez desde más pequeños mejor. Aquí, por ejemplo, están instaurando guarderías públicas a partir de los 6 meses de edad, Wow, ¿no? wow. Entonces, pues, para que el marco mental, que lo tengas en la cabeza desde pequeño, y así después, pues, claro, alguien te habla de anarquía y te haces preguntas como, oye, pero ¿y cómo se harían los coches en Sí, anarquía? O, bueno, o el típico ejemplo
de las carreteras, como si fuese una Sí, cosa imposible y loca de asfaltar ahí un trozo de tierra para que pueda pasar el coche por encima. así es. Y me gusta decir, como si no fuera privada ya la carretera, como si no fuera privado ya el mar, como si no fuera privado ya el cielo, pero privado en manos de estos gobernantes, pues que es privado para ellos. Para ti le llaman público a lo que realmente es privado. De hecho, en un debate hace poco conversaba con unos amigos que llevan un canal que se llama Tertulia Ermitaña allá en Uruguay, de que el cielo pareciera ser público, pero con todas estas administraciones y tal, pues tú no puedes volar, no es que puedes agarrar un globo y puedes salir a estudiar la geografía, no es que puedes salir a pasear de un lado para otro y tener tus propias naves, nada que ver. O sea, es bastante, bastante complicado. Y especialmente aquí en Estados Unidos, que es donde estoy ahorita, quería añadir sobre ese comentario que has dicho. Siempre me encuentro con personas igual que tú, que preguntan, o sea, como tú, igual, de la misma manera que te has encontrado personas que se hacen la pregunta, ¿y cómo harían esto y cómo harían aquello? Me estoy leyendo un libro que es de más que todo conocimiento empresarial y tal, que se llama ¿Quién? No cómo, así se llama el título. Es de un coach de aquí gringo, o sea, norteamericano, que habla de que uno en pequeñas, o sea, en pocas palabras, debe preguntarse quién hace las cosas. ¿Recuerdas que en economía aprendemos la división del trabajo y la división del conocimiento? Bueno, él precisamente asume, me parece que de manera intuitiva, o sea, casi que de suerte, ¿no? Él se encontró con que hay que delegarlo todo. Solamente hacer lo que tú eres súper bueno para que maximices, capitalices, tengas muchísimo más alcance y todas las demás cosas que tú no eres así el mejor, la delegues. Desarrollarás trabajo, desarrollarás capacidades de liderazgo, bla, bla, bla. La pregunta se llama, digo, el libro se llama ¿Quién? No cómo, de Dan Sullivan. Mis coaches de real estate, que yo estoy aprendiendo a trabajar bienes raíces, me recomendaron a nosotros los del equipo, nos recomendaron leer ese libro para entender cómo podemos empezar a delegar tareas que sí de mercadeo, de branding y otras cosas. ¿A qué voy con esto? A que probablemente sea la pregunta que tengamos que hacernos con anarquía. Quizá la pregunta no es cómo, tal y cual cosa, sino quién. Y quizás es más fácil de ver. Nuestro profesor Ancho Bastos dice que un mundo anarquista es un mundo en el que todas las personas piensan así, que en la anarquía amplían su mente y dicen, bueno, los coaches dicen también, la mente es como un paracaídas, funciona si la abres, luego si quieres la cierras, pero funciona si la abres, ¿no? Entonces, me hiciste, te agradezco mucho que me hayas hecho, me sacudiste en el sentido de decir, wow, es que probablemente la pregunta sea, quizá la próxima vez que yo hable de anarcocapitalismo con alguien o de anarquía, yo diga, bueno, quizá la pregunta no es cómo, sino quién. ¿Quién haría una cosa y otro? Precisamente partiendo de la idea de la división del conocimiento, hay personas que tienen esas 10.000 horas, 20.000 horas, una especialización en algo y esas quizás sean las más idóneas que saben que dominan el conocimiento práctico que Huerta de Soto también repite. Pues, bueno, ya creo que hablé mucho de esto. Ahora, pregunto otra cosa para ti, querido Adrián. ¿Qué opinión tienes del emprendimiento y su rol en la sociedad? Del emprendimiento o de la innovación, que para mí es casi lo mismo. Sí, bueno, simplemente comentar simplemente una cosa sobre lo que estabas diciendo, Sí, en líneas generales estoy muy de acuerdo, pero yo creo que también hay que hacer hincapié como sí es verdad que la especialización, ¿no? Es muy importante, sobre todo, o sea, cuanto más personas seamos, más nos podemos especializar y más sí, productivos podemos ser, etcétera. Pero a nivel de formación, por ejemplo, yo creo que aunque bueno, uno puede tener evidentemente sus focos, ¿no? Y muchas veces pues que tienen más que ver con su desempeño laboral, pero yo creo sí, que tener una formación pues lo más integral sí, 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 posible, digamos, pues que también es muy, muy importante porque no solo de dinero vive el hombre, ¿no? Y hay sí, que sí, cultivar también pues un poco el espíritu incluso, el sentido estético con las artes y demás. Entonces, yo creo que de una acuerdo. formación integral es también importante. No es una crítica a lo que estabas diciendo, porque Sí, evidentemente pues, la división del trabajo y del conocimiento es un hecho, sino un poco una puntualización, ¿no? sí, y gracias por hacerlo porque verá que hace falta pues por lo menos también pasó en Venezuela que nosotros hemos tenido que aprender de todo, todas estas crisis y tal, nos llevan a formarnos mucho más. Yo he llegado aquí a Estados Unidos y he notado, echo de menos eso, la formación amplia o
conocer muchas otras cosas, porque sí, de hecho es así. Aquí hay demasiada especialización, pero claro, me refería más a la ejecución que a la formación de la gente. Más a la ejecución, a la gente que ejecuta una cosa y otra. Pero sí, absolutamente de acuerdo contigo, Adrián. Ujú. Y luego sobre el emprendimiento que me habías preguntado, evidentemente es muy importante porque al final el emprendedor, el empresario, es quien utiliza el capital que hay en una sociedad, es decir, el ahorro que hay en una Ujú, sociedad, es decir, el sacrificio mm, que han hecho las personas de esa sociedad, o sea, que han hecho pues los padres de familia en pequeñas comunidades, los trabajadores, o sea, todo ese ahorro que se está generando, los empresarios son quienes lo utilizan para tratar de servir a los consumidores, es decir, para tratar que las necesidades que tienen las personas estén más satisfechas o mejor mm, satisfechas o satisfechas de forma más barata, ¿no? mm, Entonces, el papel del empresario en ese sentido es fundamental para una sociedad, porque, claro, hay sociedades, por ejemplo, que el ahorro, una vez ahorran, lo que lo gastan, ese ahorro, digamos, a lo mejor es en bienes de estatus o ujú, en bienes ornamentales, ¿no? O sea, por ejemplo, en la India, por ejemplo, tradicionalmente, o sea, el ahorro era pues para, se utilizaba para comprar joyas, por ejemplo, mm, pero no se reinvertían, no se utilizaban para crear más bienes en el mm. futuro, digamos, ese ahorro, ¿no? Entonces, ese es el papel vital del que se encarga el empresario. Y también estoy de acuerdo en que la innovación ha de ser muy, muy importante, que esto no debe confundirse con la invención. Sí, Innovar no es inventar un cacharro nuevo, comprendo. un nuevo aparato tecnológico. Innovar a lo mejor, pues este mismo bien, hacértelo llegar de una forma diferente, Me gusta. de una forma más rápida. Innovar es que este bien que ya existe eh, pueda darse a conocer a más personas, por ejemplo, mediante la publicidad, por poner el caso. Ujú, O, es decir, que la innovación no debe confundirse con la invención, porque yo puedo inventar una cosa, un aparato que hace, bueno, una cosa así muy loca y muy alucinante y tal, pero si luego eh, producir eso es muy caro, o sea, más caro ujú. de lo que la gente está dispuesta a pagar, o justo, por muy impresionante que sea, porque a lo mejor yo lo que he hecho es un robot que da volteretas para atrás. Yo sí, pero la gente no quiere comprar un robot que a lo mejor, ¿no? Que da volteretas para atrás. Me gusta, me gusta. Entonces, claro, eso no sería una innovación. Una innovación es una vez ya el producto o la forma de hacer llegar ese producto a lo que fuera o de abaratarlo, llega al mercado, digamos, y se pone a prueba eficazmente en el mercado, ¿no? Y eso es la innovación y que tiene su contraparte, que también es importante y a veces se olvida, que es la imitación. Porque Ujú, todos aprendemos imitando. Cuando somos niños aprendemos a hablar imitando a nuestros padres, a nuestros seres queridos, a nuestra comunidad, a las personas que estamos mm, cerca. Las normas sociales y las normas de conducta, de cómo comportarnos y de cómo, eh, digamos, presentarnos en el mundo. O sea, desde códigos de vestimenta eh, hasta de qué se le puede decir a alguien en determinado contexto social o que no, cómo presentarse uno en una entrevista de trabajo, etcétera, etcétera. Es un montón de códigos sociales que lo aprendemos no es innovando. Yo no voy a una entrevista de trabajo y voy a decir, ay, voy a ver cómo innovo, me voy a poner una pajarita rosa y tal. No, no. Yo lo que hago es imitar un cierto procedimiento que ya se ha establecido y que, bueno, porque por lo que sea, pues es funcional en determinada sociedad, ¿no? Entonces, eso también se aplica al mercado. O sea, una vez, por ejemplo, un innovador trae una nueva forma de transportar un producto, por ejemplo, y empieza a utilizarla y es muy productiva y muy barata, o trae un producto nuevo, un nuevo teléfono móvil que, bueno, pues que saca fotos en 8D y tal y cual. Y a la gente le gustan mucho, por ejemplo, las fotos en 8D o cualquier historia, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo tonto, pero sí, se entiende a lo que estoy hablando. Entonces, pues evidentemente van a venir otro montón de empresarios
Ujú, imitando esa idea que sí ha sido exitosa. ujú. Esto es bueno para la sociedad. ¿Por qué? Porque se van a abaratar esos productos y se van a abaratar esos costes cuando aumente la escala y la cantidad de empresarios que se están dedicando a producirlos. Entonces no hay que tener miedo tampoco de la imitación ni de alabarla, sino son dos caras de la misma moneda y ambas cosas, tanto la innovación como la imitación, son fundamentales para que el mercado funcione adecuadamente. Esto es, sirviendo a cada vez más necesidades a más personas de manera más barata. Y me gusta también mencionar que precisamente cuando tú quieres que una sociedad vaya prescindiendo pues del gobierno o de todas esas dependencias, que esos lazos de dependencia que el gobierno te traza, la innovación puede ser clave en ese sentido. O sea, saber que la innovación existe, que es una realidad, que es un hecho, que es un proceso, que muchos eh, desarrollan ese músculo innovador y creativo. Bueno, es también aceptar que para cosas como precisamente el gobierno, como su manera de trabajar, de actuar o tal, pues tendrá un reemplazo pues, mucho mejor, como tú has dicho, más barato y bueno, y más deseado también por la gente, porque no es solo qué tal, que la cosa es mejor, sino, pues, también que o precisamente porque la gente más lo quiere, mejor le cae y tal, y también hay más diversidad, porque versus la idea de yo soy el único órgano o el único organismo que hace esto, está la innovación, que somos 15 20 30 personas que hacemos lo mismo y como tú has dicho, más barato. Escotado lo repetía mucho en sus últimas frases o sus últimas ideas cuando decía que la sociedad militar versus la sociedad comercial, en la sociedad comercial había competencia e innovación que presentaba un problemilla para quienes les encantaba pues dominar a los demás y tal, pues ya con esto no les queda tan fácil, ¿no? Y la idea pienso que es abrirle las puertas a la innovación, al emprendimiento para que florezcan este tipo de iniciativas. No sé si Mira, te suena. claro, esto también es muy interesante porque al respecto de lo que hablábamos antes de que quién haría las cosas, o sea, Ujú, prácticamente todo lo que hoy en día se encarga de hacer el Estado o que en determinado país y tal se encarga el Estado de hacerlo, en algún lugar y en alguna época ya ha sido provisto previamente de forma privada. El ejemplo típico de los bienes públicos, como por ejemplo los faros o los fuegos artificiales, ya existen espectáculos de fuegos artificiales privados. Ya los faros eran privados mucho antes de que el Estado moderno ahora se pusiese a gestionarlos y tal. Los faros de los barcos en Sí, el mar. sí, sí, sí. Entonces, bueno, aunque me voy a salir un poco del tema, tampoco entiendo mucho cuando ponen el ejemplo de los fuegos artificiales. Como, "Oh, Ajá. pero ¿cómo haríamos para financiar los fuegos artificiales sin Estado?". Y digo yo, hombre, si no se pudiese, con eso no me está justificando nada, simplemente sería un mundo Exacto. sin fuegos artificiales. O sea, no es una cosa imprescindible para que la gente tuviese una vida digna, no se financiaría. Pero bueno, el caso es que sí se financian, ¿no? Sin el Estado, ¿no? Entonces, claro, el Estado muchas veces lo que hace es copiar lo que hace ya el sector privado. Ujú. O sea, el Y Estado ve que en el sector privado se hace así y dice, así es como lo tengo que intentar copiar. Se puede ver en muchísimos ejemplos. Por ejemplo, la Unión Soviética, pues como evidentemente, como los medios de producción estaban socializados, pues no podían establecer precios y por lo tanto se imposibilitaba el cálculo económico. ¿Qué ujú, hacían? Pues cogían los precios del mercado de otros países, cogían las revistas de los mercados externos y de ahí trataban de copiarlo los precios, es decir, miraban qué estaba haciendo el mercado y lo trataban de asimilar. Otro ejemplo relacionado con la política industrial. Hay lo que se llaman clústeres, que es bueno, ujú. terminología que utilizan los economistas ahora y tal, que básicamente es un lugar donde tanto a nivel de investigación como de producción y demás, o sea, hay lugares donde hay sinergias entre empresas, es decir, mientras se está Okey. investigando sobre esto, se está desarrollando sobre esto, para después esto aplicarlo a un producto hacen falta estos materiales que se están haciendo en una fábrica que está ahí al lado, es decir, y se crean sinergias. En Ujú. determinados lugares, por ejemplo en Silicon Valley,
surgieron a lo largo de los años de forma natural este tipo de clúster, que es, ¿no?, el nombre técnico. Y ahora el Estado, cuando aplica política industrial, lo que quiere es aplicar clústeres, o sea, montarlos desde cero, o sea, de hacer ahí una cuadrícula y tal, como suele ser esta, decir, vale, pues aquí para investigar, aquí para no sé qué, aquí para no sé cuánto, y crear ellos, los políticos, clústeres para producir determinados bienes. Pero eso no se les ocurrió a ellos, eso era del mercado privado. Es más, cuando ellos lo ponen en práctica, pues normalmente lo que pasa es que ese tipo de empresas acaban teniendo que ser subvencionadas porque son una ruina. Porque tú no puedes, digamos, fabricar el mercado, tú no puedes fabricar una empresa desde la política. Es decir, esas empresas de Silicon Valley no no se sentaron cuatro y un día se pusieron de acuerdo para hacerlo todo allí, sino a lo largo de los años, mirando los precios, tanto de todo tipo de bienes, de investigación, etcétera, poco a poco una determinada gente fue migrando y juntándose allí y estableciendo, mediante prueba y error, una forma de producir. Y poco a poco se montó un clúster que al final pues es una asociación de empresas en un lugar muy eficiente. Pero eso no lo puedes hacer de un día para otro y no lo puedes planear en papel y ponerlo en Exacto. la Ni realidad. hacerlo por decreto, ni a través de leyes, ni prohibiendo cosas. Efectivamente. Y pregunto, me haces recordar o pensar o asociar esto que has dicho con la famosa idea de los órdenes espontáneos y tal. No sé si tiene algo que ver o si le comentas algo a quienes nos están escuchando, si es que tiene algo que ver con los órdenes espontáneos o no. Sí, en el sentido que se suele utilizar habitualmente lo del orden espontáneo, pues por ejemplo, lo que estaba hablando antes de, bueno, a lo largo del siglo pasado, cuando se fue montando Silicon Valley, y como Silicon Valley, otro montón de clústeres empresariales de este tipo. O sea, los hay, por ejemplo, de la automoción, de vehículos y tal, ¿no? Entonces, donde muchas marcas están en el mismo lugar, con muchas fábricas que fabrican las mismas piezas o fabrican para diferentes tal, y están los centros de investigación para hacer los motores de combustión más eficientes o lo que sea, y están en zonas todos juntos. En Alemania, por ejemplo, hay varios lugares de estos, o en Japón. Eso se dio de forma espontánea, en el sentido de que, en el sentido que entiendo que es el que te refieres, de que no lo decretó, no lo decretó nadie. Es más, el problema es ese, que una vez ya, cuando de forma orgánica y espontánea eso empieza a funcionar y funciona bien, ahí es cuando el Estado decide meterse. Y no solo meterse a copiarlo para implantarlo en otro sitio por decreto, sino para meterse en el propio clúster que ya estaba funcionando bien, Sí, a introducir ahí todo tipo de problemas, porque claro, todo lo que el Estado ve que funciona bien es un sitio del que puede sacar. aprovecharse, de que puede sacar réditos políticos, puede sacar rentas, puede utilizarlo para propaganda ideológica, según sea el caso, ¿no? Entonces, ese es el peligro también de la riqueza material, que siempre es a donde van a ir los bandidos a ir a saquear, ¿no? Hace poco también aprendí no me acuerdo cómo se llamaba, pero hay un pueblo que es en el sudeste asiático y que viven muy pobres, o sea, es un pueblo muy pobre, pero que deciden, o sea, voluntariamente, vivir en esos niveles de pobreza. ¿Por qué? Porque son una anarquía. Y lo que ellos dicen es, si aquí nos empezamos a hacer muy ricos, van a venir a robarnos. ¿Qué tal? Entonces ellos dicen, mejor pobres y libres que ricos y esclavos, ¿no? Wow. Y claro, pues son un pueblo muy, muy pequeñito y tienen, pues bueno, potencias asiáticas así muy predadoras y tal alrededor. Entonces incluso el tipo de cultivos que deciden hacer son cultivos de patatas y demás, o sea, que no se ven mucho, o sea, que no llaman mucho la atención para que no vengan eh, bandidos, digamos, a empezar a requisarles parte de lo que tienen allí y poder permanecer allí tranquilos, ¿no? Entonces eso, al final el Estado va a rapiñar donde ve que hay comidas, a donde va, claro. Ay, así es. De hecho, muchas personas me dicen, oh, pero Venezuela era muy rica, Venezuela es un país tan rico, no entiendo. La gente lo dice muchísimo, o sea, lo repiten mucho, pero no entiendo cómo Venezuela, siendo un país tan rico, tan potente, tan, no sé, tan bello, mira lo mal que está y tal, y no sé qué. Y yo le digo, bueno, es que me da la impresión también que
vale, que yo estoy convencido de que es así, pero me gusta decir a la gente, mira, pero fíjate que es en los países donde hay más, que lo buscan más los comunistas y los socialistas, porque en países, no sé, como Japón que se ha tenido que levantar de la nada, imagínate una isla, han tenido que fabricar hasta su propio aeropuerto en el agua para resolver sus problemas, versus Venezuela, que bueno, que salen los mangos, se pierden los mangos tirados en el piso, de que hay de todo, hay agua, hay oro, hay esmeraldas, no sé, todo lo que tú quieras lo hay allá, todo, absolutamente todo. Plantas, buen clima, quieres sol, hay sol, quieres frío, hay frío, quieres montaña, lo tienes, quieres selva, la tienes, lo que sea, lo tienes allá. Sí, bueno, claro, igual que con Venezuela, yo estuve trabajando con personas que se habían venido de Chile, de tener toda la vida viviendo en Chile. Me dieron clase muchos profesores chilenos, argentinos, ecuatorianos, me dieron colombianos, me dieron clases. En tiempos hace 15, 20, no, mucho más, 25, 30 años atrás, nosotros íbamos desde Venezuela, íbamos para Colombia, éramos millonarios, con poquitísimo dinero éramos millonarios y tal. En los años 50, tengo entendido que la moneda venezolana valía más que el dólar. Y sin ir muy lejos, en los años 80, aquí en Florida, yo estoy en Florida, hicieron un documental que se llamaba Miami Nuestro. Entonces, mostraban puros venezolanos viniendo para acá, bueno, a gastarse todo el dinero del mundo y todo el mundo era demasiado feliz con el dinero de los venezolanos que venían para acá. Eran felicísimos, decían, no, ya estoy feliz porque ya vienen los venezolanos para acá. Estamos hablando de los años 80. Y, y todo ha cambiado. Y entonces vuelve a la pregunta de que, pero no entiendo, con un país tan bueno, ¿por qué llegó a estar donde está? Tú pu- yo puedo hablar como venezolano, dar mi opinión, pero tú desde España, ¿qué crees que pasó en Venezuela? Sí, bueno, yo no soy especialista de Venezuela, no conozco en detalle acerca de la historia de Venezuela, No hace pero, falta, tienes una idea de las cosas, pues. pero bueno, en términos generales, lo que puedo decir es que el tema de los recursos naturales, es Ujú, decir, porque en un sitio hayan más recursos naturales o hayan menos, suele ser falaz que eso sea una condición necesaria ni suficiente para que allí se vaya a generar riqueza. O sea, ujú, el caso típico que se pone precisamente es el de Venezuela frente a un país como Suiza, por ejemplo, que en ujú, Suiza no tienen recursos naturales prácticamente ninguno y sin embargo es uno de los países más más rico. ricos del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Por un lado, eh, es la propiedad privada, hasta qué punto se respeta, ¿no? O sea, hasta qué punto hay una defensa de la misma. Y por otro lado, también es una cuestión de virtudes, de valores sociales, es decir, de, bueno, me refiero, no es por criticar a las personas de Venezuela o Sí, de ningún país en concreto, vamos, yo vivo en Canarias, por ejemplo, y esto está lleno de venezolanos interesante. y no, vamos, porque, claro, de Canarias emigraron para allá en su momento y ahora están volviendo, Sí. desde hace años. Entonces, aquí hay muchos venezolanos, pero evidentemente el tipo de estilo de vida y de costumbres y demás que tienen pues en un país no son los mismos que tienen en el otro. O sea, la ética del trabajo que tiene un suizo, pues Mm, evidentemente es una ética de trabajo pues muy dura y muy buena. O sea, el tipo de educación que tiene un suizo. Entonces yo creo que también todo ese tipo de factores influyen en el enriquecimiento, sobre todo porque la confianza entre las personas, o sea, mm, que yo tenga confianza, por ejemplo, para ir por la calle sin que a mí me suceda nada, que yo pueda ir con cosas caras por la calle mm, sin tener miedo a que me vayan a robar. O sea, un suizo puede ir por la calle pues con mucho dinero encima y tal, y si se le cae al suelo se lo van a recoger y se lo van a devolver. interesante. Eso ya no en Venezuela, que eso aquí en España, pues en la mayor parte de sitios, sobre todo si ya te vas a una ciudad grande y tal, no pasa. O sea, si te caen 20 euros al suelo, olvídate de volverlos a encontrar nunca, ¿no? Wow. Entonces, claro, en cambio hay otros lugares donde eso, no solo se te pueden caer 20 euros, sino se te pueden caer 3.000 y cualquier persona que lo encuentre va a ir a dártelos y si no lo encuentra, pues va a ir a la policía, oye, me encontré 3.000 euros y tal. Wow. Entonces, claro, ese tipo de comportamientos, pues al final es necesario para que una sociedad sea tan rica como la Suiza, porque lo que hay entonces es confianza entre la población. O sea, yo tengo confianza que cuando yo te estoy vendiendo,
que cuando tú me dices que me vas a pagar la semana que viene, en efecto me vas a pagar la semana que viene. Yo tengo Qué bueno. confianza en que cuando yo te solicito este producto, tú el producto que me vas a vender es lo que me has prometido que me vas a vender, o si me has dicho que determinada mercancía va a llegar a tal hora, la mercancía va a llegar a tal hora, entonces yo puedo prometerle al otro que la voy a tener a la otra hora y todo funciona Qué adecuadamente. bueno. Entonces, todo ese tipo al final, de valores y de comportamientos sociales, además, luego del propio derecho de propiedad y de que este sea, pues, más o menos respetado, o sea, en la mayor medida posible, pues es lo que hace que un país pueda ser rico, porque es lo que permite que un país pueda ahorrar, pueda invertir, pueda comerciar. Porque al final, Y si yo aquí tengo un montón de recursos naturales, pero si me pongo a producirlos, van a venir a robármelos, por ejemplo, yo no me voy a poner a producirlos en primer lugar. O sea, yo no voy a ponerme a producir cosas con eso si yo pienso que me lo van a quitar o que van a sufrir desperfectos o que no voy a encontrar a nadie fiable al que se lo pueda vender, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente los recursos naturales son importantes hasta el punto bueno, pues que extraemos muchos materiales y tal de ellos para luego producir bienes, pero no son el elemento fundamental de por qué una sociedad frente a otra se enriquece, digamos, de por qué una es rica y otra no lo es. me encanta, me encanta, me encanta. Volver a los inicios, y sí conectar que lo que hace grande a un país, a una sociedad, a una comunidad, o a una familia, a una unidad pequeña, a una empresa, son eso que has dicho, esos principios que la gente que tiene como un compromiso con unos principios que van más allá de, bueno, de recibir, también es dar. Me gusta pensar que también hay que dar en esta vida. O sea, todos queremos recibir, quiero tener, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, pero ¿qué tal si pensamos por un día o 2 días a la semana lo que das tú a cambio, etcétera? Eso puede hacer también una gran diferencia porque las gracias se dan, porque el permiso se da, porque cuando devuelves algo tú das, cuando tú llegas puntual entregas puntualidad y así sucesivamente. Muy importante también, muy bonito. Pudiéramos hablar sobre el círculo Molinari. ¿Qué es eso? Vale, pues bueno, el Círculo Molinari, pues no sé si llamarlo un think tank, como se dice ahora en inglés, o un instituto, una organización. Que bueno, yo soy el fundador, bueno, desde el principio también me ha ayudado mucho, ha estado ahí conmigo desde el principio, desde estamos dándole vueltas a la idea, Ignacio Medina, que bueno, Ujú, alguien que nos esté escuchando lo puede conocer igual porque tiene muchos programas acerca de ideas libertarias y tal relacionados con la la cultura admiro popular, muchísimo, la con el admiro, cine, con los videojuegos, con la literatura y me este encanta. tipo de cosas. Entonces Ignacio estuvo conmigo ahí desde el principio, él me ha ayudado sobre todo con temas acerca de, pues, de edición de vídeo, bueno, de todo lo que tiene que ver con la tecnología en general, porque como Ujú. has podido comprobar, soy una persona que piensa que existen las cámaras 8D. Entonces, Sí, entonces yo bueno, primera que escuché eso de 8D, yo nunca había escuchado eso, pero bueno. yo como la tecnología tampoco la llevo muy bien. Bueno, él abrió todas las redes sociales y tal, y yo no sabía ni cómo abrir un Instagram o tal. Twitter era así porque era lo único que tenía y tal, y tampoco es que le dé un uso tremendo, ¿no? A mi cuenta personal. Entonces, bueno, y luego también Eduardo Blasco, que lo has tenido recientemente aquí Entrevistado. en el canal, sobre todo me ha ayudado con la organización de los congresos, de los eventos a nivel presencial, ¿no? Y bueno, y luego pues otra gente que se ha ido como, bueno, sumando en determinado momento pues para aportar lo que haya podido en cada momento, ¿no? Ujú, Y bueno, la idea en un principio era intentar, por un lado, montar algo aquí en España que fuera estrictamente anarquista, es decir, que no ujú. eh, liberal, libertario, no sé qué, Sí, como para no entrar en la escala de grises, para no quedarse en la escala de grises. no, no, o sea, eso, que todo el contenido, digamos, o fuese anarquista o tuviese relación con el tema de la anarquía, ¿no? Me Entonces, en gusta. ese sentido, como
eso por un lado, para tratar de difundir las ideas en este sentido, pero bueno, no solo difundirlas, sino también para a todo tipo de personas que se dedican a este tipo a estudiar este tipo de cosas, tanto académicamente como extraacadémicamente, también darles una plataforma, un lugar donde poder pues, discutir o proponer sus nuevas investigaciones al respecto y demás, ¿no? Y el propósito central era pues precisamente el tema de los eventos presenciales. En Mm. Círculo Molinari pues estamos subiendo también un montón de charlas que grabamos online sobre diferentes temas. En muchos casos, muchas de las personas con las que conversamos online pues son de América Latina o viven en América Latina, entonces Sí. precisamente por no poder tenerlas presencialmente y por no poder charlar con ellas en un espacio físico, pues lo hacemos online, aunque no todos son de América Latina, pero que la gran mayoría sí. Y esto, y bueno, y luego también pues subimos pues, recomendaciones de artículos y libros, subimos citas, eso, las charlas al canal de YouTube, pero sobre todo lo principal, y por lo que lo hicimos en un primer momento, es para organizar eventos aquí en España Presenciales. de carácter presencial. ¿Por qué? Pues para que la gente pudiese, vamos, conocerse, o sea, que realmente se Sí. viesen la cara los unos a los otros, que gente que tiene interés en estas ideas pudiese ir a un sitio físico y Mm. realmente pues conocer a gente pues normal, de carne y hueso, con quien poder discutir y charlar sobre todo este tipo de temas y no estuviesen ahí solo en internet. Me South encanta. Park la tiene más grande y tal, Sí, que me un poco encanta. lo que, porque bueno, es lo que incita un poco al final la red social a que no haya un debate, digamos, profundo y serio. Evidentemente hay excepciones a esto, ¿no? Claro. Pero, pero claro, fomentar eso, la relación personal, que se puedan crear relaciones profesionales, que se puedan crear colaboraciones, que entonces, en ese sentido, pues yo estoy muy contento. Por ahora hemos hecho dos eventos que han sido este año. Por un lado, las primeras jornadas libertarias, digamos, que es el evento, entre comillas, grandes, que es el que tenemos Ujú, intención de hacer una vez al año. Y luego ahora recientemente otro evento que de título llevaba Nuevas Voces Libertarias, ujú, y que básicamente lo que trataba era de la temática, digamos, eran los ponentes, eran personas pues que no eran especialmente conocidas, digamos, o sea, o que ujú, estaban o bien empezando incluso su trayectoria académica bueno, o que tenían una trayectoria académica más amplia, pero que no tenían, digamos, eh, vamos, que no están en redes, no han dado muchas conferencias y demás, y que simplemente, pues bueno, son personas que yo, o gente cercana a mí, o sea, que conoce y que a lo mejor pues son gente pues que está trabajando en algún tema, realizando aportaciones muy interesantes o que tienen cosas que proponer que son valiosas y que sin embargo pues no son los grandes nombres que se suelen escuchar por lo menos aquí en España referentes a este tipo de ideas, ¿no? Entonces pues también darles una plataforma a estas personas para volcar ahí un poco sus ideas y debatirlas y discutirlas. Y eso muy contento porque tanto el primer evento como el segundo han sido un éxito. O sea, ha habido eh, más asistentes de lo que yo esperaba que fuese a ver. qué alegría. Prácticamente todo el mundo está muy contento. Muchos de los que vinieron al segundo evento repitieron del primero, lo cual es Buen buena indicador. es buen indicador. Y no solo eso, sino que muchos de ellos ya hoy en día quedan habitualmente en persona a tomar una cerveza o tomar un café o lo que sea, o montan, pues eso, pues dentro de 2 semanas, pues vamos a quedar 4, quien quiera que se venga y tal. Hay varios grupos de WhatsApp y de Qué Telegram y de bueno. no sé qué. Entonces, que se va creando una especie de comunidad de gente con ideas que, bueno, que no sean idénticas, pero sí afines o con intereses Sí. parecidos, digamos, y que realmente pues va más lejos de la pantalla del teléfono móvil, ¿no? Me Y gusta. que se están creando realmente pues lazos personales, en muchos casos incluso de amistad, ¿no? Y también, bueno, y también un montón de colaboraciones de gente que tiene pues canales, por ejemplo, parecidos al tuyo o
o cuentas de divulgación o lo que sea, y colaboraciones entre ellos, discusiones entre ellos y tal. O sea, se fomenta que los debates, por ejemplo, eh, sean, sean menos agresivos y menos tontos y demás, porque si tú ya conoces a la otra persona y tú sabes cómo es, sabes que, vamos, has estado sentado con ella en un restaurante comiendo y tal, ya ahí es menos, ya lo ves como un ser humano, no lo ves como un nickname de internet. Ujú. Entonces ahí ya es más, vamos, hay un incentivo ahí a que cuando hay una diferencia de opinión en un caso, sea el debate pues se haga, pues primero con más respeto y segundo en más profundidad, ¿no? Entonces, creo que me he extendido demasiado, No, no, pero perfecto, perfecto. Es tener esa intencionalidad. Y de hecho, te voy a decir una cosa. Pasa que pues también toco música, tengo la próxima semana, estoy contento porque absolutamente todos los días estoy tocando en eventos privados. Toda la próxima semana estoy muy contento, un poco nervioso porque no sé cómo voy a manejar la agenda. De hecho, tú eres la última entrevista que voy a hacer este año, y estoy demasiado feliz, estoy emocionado. Mira, estoy sinceramente emocionado y no sé si está bien decir esto, pero me siento como que lleno de mucha humildad en el sentido de decir qué grande tanta gente que he ido conociendo en esta tarea, como tú, gente como Eduardo y como muchos otros. Yo también he entrevistado niños de 20 años, 21 años que ya tienen una idea como que amplia de la libertad, más seria, un poquito más digerida, más masticada de que el tema de la libertad es mucho más bonito, apasionante y serio no se puede tomar tan a la ligera este tema de la libertad. Bueno, pero el caso es que em, he estado como que haciendo lo que aprendo cada semana. Empecé la semana pasada, tengo que hacer el video de esta semana, no he podido hacerlo, pero estoy estudiando sobre conversaciones, cómo tener conversaciones. Y es impresionante el material que hay, lo mucho que podemos aprender y lo lejos que podemos llegar con una conversación, como esta que tú y yo estamos teniendo y que tienen tus amigos ahí en el Círculo Molinari. Y yo, para mí, puede ser muy obvio, suena muy obvio tener una conversación con alguien, no es obvio, no es tan simple. Conversar no es decir cosas, ni es dos personas hablar, es lograr realmente una conexión. Y pienso que eso, con esa intencionalidad, desarrollar esto con esta intencionalidad, nos va a llevar a algo que yo no sé a qué nos va a llevar, pero estoy seguro que vendrán muchas cosas buenas en fin, eso lo quería añadir acá con lo del Círculo Molinari. ¿Y estás contento con lo que está pasando en el Círculo Molinari? ¿Has visto gente feliz? ¿Has visto gente que se ha sentido como pez en el agua, me imagino? O sea, que ha encontrado un sitio, ¿verdad? Pregunto. sí, la verdad que eso a mí, bueno, lo que yo sé de la gente es que casi todo el mundo muy contento y bueno, y lo sé no solo, vamos, que lo sé de buena mano en el sentido de que con muchísimos de las personas que han venido, pues sigo manteniendo contacto más o menos habitual, ¿no? Y sigo hablando con ellos y entonces sí, 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 muy entusiasmado. Ya estoy incluso organizando pues los próximos eventos del año que viene, ¿no? Y buscando pues lugares, ponentes, fechas, bueno, todo tipo de temas de los que se pueden hablar y tal, y lugares donde se puede comer y donde se puede beber también, Me ¿no? encanta. Que al final yo creo que es al final a lo que va a lo que va la gente, ¿no? Bueno, voy a ver unas cuantas conferencias, algo aprendo de alguna y luego pues a pasar el tiempo con la gente, ¿no? Yo creo que ya muchos lo piensan así. Pero bueno, que en cualquier caso las conferencias cada vez tratamos de que sean de mucho nivel, que sean de temas interesantes. Siempre traemos temas diferentes y eso, y además que los asistentes que vienen se pueden relacionar con los ponentes, es decir, no es que venga fulano y mengano a dar una conferencia, la den y se vayan, sino no, luego se van a quedar a las otras, van a estar en las comidas, o sea, va a estar todo el mundo junto, todo el mundo reunido, ¿no? Y al Qué final yo bonito. creo que de lo que sale de ahí al final, pues son conversaciones, ligando un poco con lo que estabas comentando, donde cuando uno después se despide de la gente y se va a casa, no se queda con una sensación de vacío, ¿no? Como de algo que acabó o algo que no tuvo mucha repercusión, sino se queda uno con una sensación de estar lleno. Yo creo que esa es la mejor sensación que te puedes llevar después de tener conversaciones con otras personas, ¿no? Qué bonito. Y bueno, me recuerda un poquito.
yo tenía un concepto de lo que era la academia, más o menos así, medio filosófico. No sé mucho al respecto, pero yo creo que esto es como una evolución de la academia, es como una nueva forma o un nuevo, como que una comunidad que aprende, que se retroalimenta, que comparte, pero que no está fija entre cuatro paredes, sino que cuenta con el dinamismo de lo que ahora es la tecnología y las redes sociales. O sea, creo que una cosa se está dando por ahí, como un orden espontáneo de las nuevas agrupaciones, de los nuevos, no sé, de esas nuevas focos de los que vamos a aprender y estamos aprendiendo constantemente. Y ahora, ¿cómo pudiéramos, que esta ya es la última pregunta del hilo de preguntitas que teníamos preparadas para hoy, cómo podemos lograr una mejor cooperación para defender la libertad de nuestro entorno? Eso ya está más que respondido con esto que ya estás haciendo, pero ¿qué puedes añadir al respecto? Si puedes añadir algo, ¿cómo podemos lograr una mejor cooperación en esto? Sí, aunque ya lo hayamos un poco ido hablando a lo largo de la entrevista, yo creo que la pregunta al final es muy, muy importante, ¿no? Porque yo creo que es una pregunta que mucha gente se hace, sobre todo muchas personas, ¿no? Que han empezado a investigar, han visto algunas charlas, algunas conferencias, han leído algún libro y de repente algunas cosas empiezan a hacerle clic, empiezan a Ujú, pensar, uy, esto no era tanto como yo lo creía, uy, a lo mejor esto sería mejor que funcionase de otra manera, uy, a lo mejor esta idea que yo había tenido esta idea nueva que está surgiendo a lo mejor no es tan buena y la que estaba antes era mejor, ¿no? sí. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con este tipo de clics, claro, lo que se plantea uno en primer lugar es, bueno, ¿yo qué hago para cambiarlo esto? ¿No? Como si fuera un poco el Quijote contra el gigante, ¿no? Así es. ¿Qué hago yo para luchar contra este gigante tan fuerte, tan poderoso, tan tal, ¿no? ¿Cómo cambio yo solo la sociedad? Y yo creo que no, que de lo que se trata no es de que tú solo cambies la sociedad. Me gusta. Lo primero es que te tienes que cambiar a ti, ¿no? O sea, empieza por ti mismo. Bueno, ya lo típico, ¿no? Que dice Jordan Peterson de clean your Oh, sí. room, Sí, exacto. ¿no? O sea, me refiero, intenta mejorar tú como persona, digamos, Sí. ¿no? O sea, de si tú quieres que la sociedad vaya en un sentido, o sea, tú crees que este es el sentido correcto por el que vaya la sociedad, pues evidentemente pues todos somos imperfectos, ¿no? Y vamos a cometer errores, pero ir tratando poco a poco de ir comportándote tú también en esa dirección. Mm, Es decir, claro, o sea, al final cuando uno cambia las ideas, quiera o no, y en mayor o menor medida va a acabar cambiando también su comportamiento. sí. Porque al final, si yo creo que el mundo en lugar de rojo es azul, no me voy a comportar como si fuese rojo, me voy a comportar como si fuera azul, ¿no? Entonces, pues al final eso ir poniéndolo en práctica en la propia vida, dentro de sus posibilidades, ¿no? Luego, evidentemente, pues, claro, desde mi punto de vista es muy importante para que una sociedad sin Estado pudiese funcionar, y es más, creo que es uno de los mayores daños que ha hecho el Estado, es que existan todo tipo de instituciones intermedias, como se suelen llamar, es decir, que hayan familias, unas instituciones familiares fuertes, que Ujú, haya, que, no sé, pero de todo tipo de cosas, ¿no? O sea, de que hayan parroquias, que hayan clubs, que haya, ujú, es decir, que la gente tenga otras personas a su alrededor de confianza con las que puede cooperar, a las que puede pedir ayuda y prestar ayuda. Es decir, todo este tipo de redes de apoyo que no son estatales. Es ujú, decir, donde las personas, digamos, están acompañadas y no están solas, pero que no son estatales, porque lo que ha hecho el Estado es todo este tipo de instituciones como la familia, la propia iglesia, las organizaciones vecinales, los barrios y demás. Lo que ha hecho es ir contra ello, lo que ha hecho es destruirlo, porque al final son lealtades que uno tiene que son incluso más importantes que las que tiene con el propio político de turno, ¿no? ujú, ujú. La lealtad al padre de uno suele ser más grande que la lealtad al presidente del gobierno. Por ser voluntaria, por ser una elección. Y yo no sé si tampoco en el caso del padre es una elección, porque tu padre es el que te tocó, Oh, ¿no? claro, 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 claro. Pero sí suele pasar que ese tipo de relaciones son más fuertes, ¿no? Incluso con los propios amigos, que en ese caso pues sí los elige un poco uno, ¿no? Entonces, claro, lo que trata el Estado es de hacerte un individuo atomizado,
Es decir, que no seas nadie, que estés tú entre cuatro paredes y puede ser con ahora querrán ponernos un esto de realidad virtual, que ni siquiera nos veamos Sí, unos a otros, la comida la pides por por Uber. Globo, tienes Sí. el Netflix, te pasan la renta mínima por debajo de la puerta y a pagar, o sea, y ahí a nada, o sea, te conviertes como en una especie de átomo que no tiene relación con el mundo, no tiene lazos de lealtad con otra persona. Y si tiene un problema, una persona así, ¿a quién va a acudir? Pues a un funcionario, Ujú, al gobierno, ¿no? Entonces, de lo que se trata es en tu vida, en la vida de cada uno, o sea, de crear lazos sociales, o sea, de que cuando a uno le pase algo, a quien acuda no sea al gobierno, sino a quien acude, pues sea pues a un familiar, a un amigo, a un miembro del club en el que estoy, a un miembro de la parroquia a la que voy los domingos, etcétera, ujú. etcétera. Me Entonces, yo gusta. creo que todo ese tipo de cosas son muy importantes, porque cuanto más fuerte es la sociedad, más débil es el poder político. Totalmente, totalmente, querido Adrián. Y hay una última cosa que hago yo en las entrevistas, que es que el antiguo entrevistado, el previo a ti, bueno, qué buena suerte tuvimos de poder entrevistarlo ayer, pues él no sabe que tú eres el próximo entrevistado, pero él dejó una pregunta, yo los hago que le haga una pregunta al siguiente incógnito entrevistado que fuiste tú. Te ganaste una pregunta que se llama de Giancarlo Boledi. Giancarlo Boledi es un muchacho que está ahorita en Santiago de Compostela. Lo quiero muchísimo, lo conocí desde más chico aquí en San Cristóbal, mi tierra natal en Venezuela. Estudia medicina, lleva 2 clubes de cuestiones de medicina y tal. Y bueno, estoy muy feliz y muy agradecido de que él escucha estas entrevistas, escucha el podcast, lee los artículos, está pendiente, ha aprendido mucho con esto de Librepreneur, gracias a ustedes que lo hacen posible. Y em, él hace la siguiente pregunta. Para ti en tu vida, ¿estás seguro que, abre comillas, lo más importante es lo más importante? Él lo deja así. No, Ok, ok, qué bueno. ¿Quieres decir algo más sobre eso? no, Bueno, yo para ser solidario con el entrevistado, me gusta responder también la pregunta del anterior. Bueno, pues pienso que sí, yo tampoco estoy seguro de que lo más importante sea lo más importante. Siento que estoy en proceso de aprendizaje siempre y me gusta considerarme aprendiendo y reorganizando mis prioridades y todo eso. Y me gusta, pues, me gusta esa pregunta que te interpela, que te bueno, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Y estás seguro que es lo más importante? Wow, te hace pensar, me gustó mucho tiene como ese propósito el de hacer esta pregunta. Y te toca hacer a ti una pregunta para el próximo entrevistado. vale. Mi pregunta sería, bueno, a quien quiera que sea, si está haciendo algo, por muy poco que sea, o a quien sea, sin esperar algo a cambio. Pero ya va. Por muy pequeño que sea, sin esperar algo a cambio. Si está haciendo algo por alguien, da igual quién sea, y algo por muy poco que sea, o sea, como quieras plantear la pregunta. Pero si está haciendo algo por alguien sin esperar algo a cambio. Me encanta, me fascina. ¿Te fijas qué cosas tan bellas hay por acá? Lo mucho que uno aprende, lo mucho que fantástico, estoy fascinado con esto. No sé quién será el próximo entrevistado, eh, porque ya no puedo, ya se me acabó el año. Para mí se me acabó el año, estoy demasiado full, muy contento por eso, pero bueno. Adrián, palabras de cierre. Pues nada, simplemente darte las gracias, José. Para mí ha sido un placer esta entrevista y charlar contigo. Nada, cuenta conmigo para lo que necesites. Y también, pues, muchas gracias a quien que nos haya escuchado. Y nada, animar a esas personas a que se pasen por las cuentas en redes sociales o en YouTube del Círculo Molinari y pueda pues echarle un vistazo a lo que estamos haciendo que quizás les resulte interesante. Me encanta, seguro que sí. Lo mismo te digo, Adrián, estoy a la orden, lo poco, lo mucho que pueda hacer por ti, por tu gente, por lo que necesites, para tu canal, para tu comunidad y tal.
próximo año quiero hablar muchísimo de emprendimiento, de ciencia de emprendimiento, que tengo años estudiando eso y aplicándolo en mi vida y, en fin, he aprendido mucho y sigo aprendiendo, no paro de aprender. Y hay cosas que hay que darle herramientas a la gente para que las use y sea feliz y haga lo que quiera hacer por ahí con responsabilidad siempre. Este, gracias, querido Adrián. Esto ha sido Desiguales para Librepreneur. Vamos a estar en contacto. Los quiero mucho a ustedes allá en Círculo Molinari. Les mandas mis saludos y mi total admiración para ti y para todos. Muchas gracias. Hasta luego.